¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día viernes, último día hábil de la semana. Mucho para contarte. Vamos a abordar hoy el tema de la posible suspensión de las PASO, ¿no? Con una de las personas que más sabe de lo que tiene que ver con diseños electorales, ¿no? Con Alejandro Di Tulio, que fue durante muchos años, tuvo a cargo, era la persona responsable de manejar los hilos de los diseños electorales que había en la Argentina. De hecho, las PASO se pusieron en práctica en la Argentina cuando él ocupaba ese cargo, así que con él vamos a estar charlando sobre esta posibilidad o esta intención que tiene el gobierno, parte del gobierno, de eso vamos a hablar ahora, de correrlas, de anularlas, ¿no? De hecho, ya hay en el Congreso un proyecto de parte de 4 diputados cercanos al gobierno para anular las PASO del año que viene. También vamos a estar hablando con el ex embajador Lolé, embajador argentino en Brasil, sobre la elección que se va a dar el domingo, el balotaje, la segunda vuelta en Brasil. Atención con esto, porque claro, se vota en Brasil y se elige presidente, una elección muy reñida, Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, pero es muy importante para la Argentina lo que pueda suceder ahí. Brasil es el país más poderoso de la región, el más grande por cierto, y además es nuestro principal socio comercial. Por lo tanto, las relaciones políticas y comerciales que tengamos con Brasil a partir de un nuevo gobierno van a ser muy importantes para la economía argentina. Hay mucha expectativa, no solo por el corazoncito que tienen uno y otro con Bolsonaro o con Lula, hay mucha expectativa en el mundo económico, en el mundo empresarial argentino, respecto a la suerte que pueda correr la relación con Brasil y sobre todo en el Mercosur a partir del resultado de las elecciones del próximo domingo. Bien, te llevo nuevamente al tema de la posible suspensión de las PASO. Las PASO fueron creadas para darles posibilidad a las minorías o a los partidos más chicos. Antes, cuando no había PASO, existían distintas internas partidarias, ¿no? Había partidos que las usaban, las internas partidarias. El radicalismo es un partido que vivió para las internas, creció realizando internas, afiliaba masivamente, y esas internas servían para elegir autoridades partidarias y también candidatos a elecciones. Desde presidente a candidato a distintos escaños de las distintas legislaturas, provinciales, nacionales, etc. Y gobernadores, por supuesto. El peronismo también afiliaba masivamente, son dos partidos nacionales y populares con mucha base electoral, históricamente, no ahora, pero históricamente fueron así. Pero el peronismo no utilizó las PASO, las internas. La única vez que utilizó el mecanismo de la interna, en lugar de los congresos, fue en el 89 cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. A partir de ahí no la utilizaron. De hecho, el peronismo nunca utilizó las PASO tampoco. Si bien fueron creadas en el gobierno o durante la etapa del kirchnerismo, nunca las utilizaron. Es decir, las utilizaron para presentar a la única fórmula que tenían en las elecciones, cuando eran Frente para la Victoria y después cuando fueron Frente para Todos, y con esa fórmula podían ganar o perder elecciones, pero no las utilizaban para dirimir candidaturas. Por eso no le ha dado mucha importancia, pero que el peronismo, que ha sido oficialismo gran parte de esta última etapa de la democracia, de hecho a lo largo de la democracia fue el partido que más gobernó, pero de 2003 para acá gobernó, salvo en el periodo de Macri, 2015 y 2019 siempre gobernó, y el kirchnerismo, que ellos no hayan utilizado no quiere decir que no la utilicen otros partidos políticos. De hecho, Cambiemos nace a través de una PASO. En el 2015 Macri se enfrentó a el senador Sanz, en ese momento candidato al radicalismo, y a Alicia Carrió, candidata a la coalición cívica. Los tres partidos que después conformaron Cambiemos, primero compitieron en una PASO que eligió el candidato que los iba a representar y conformaron una alianza. Las PASO le sirvió a la oposición para dirimir fuerzas, no es un partido único, en Juntos por el Cambio no impera el verticalismo, no hay un líder único, hay gente que se encolumna detrás de Macri, otra gente detrás del dirigente radical, otros de otros dirigentes del PRO, como el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores radicales tienen su peso también. No es un partido o una coalición verticalista donde hay un solo líder, entonces las PASO en ese aspecto sirven. ¿Para qué? Para ordenar la interna, para ordenar las fuerzas internas que después lleven a posibles candidaturas y una competencia electoral con los otros adversarios. En el caso del peronismo es distinto, hay mucho verticalismo, hay una sola líder que es Cristina, que uno podría decir no está en su mejor momento, es cierto, Cristina ha llegado a sacar el 54%, hoy las encuestas no le dan más allá del 30%,
pero ninguno ha crecido paralelamente a Cristina, por lo tanto, lo que queda de ese reservorio kirchnerista, que es un polo de poder interesante, lo maneja Cristina Kirchner. Entonces no necesitaría las PASO. Quien necesita las PASO en este caso es Alberto Fernández. Y es curioso, ayer lo resaltábamos con Leandro, que si llegan o se llega a dar que el oficialismo logra derogar las PASO para el año que viene, va a ser el único caso en la historia de la política donde se modifica una fecha o un cronograma electoral en contra de la voluntad del presidente en ejercicio. Porque Alberto Fernández necesita las PASO. Necesita las PASO para poder retener algo del poder que él cree que tiene dentro del Frente de Todos. Alberto lo quiere mandar a casa como entró. Entró por una ventana y salió por la ventana. Alberto Fernández ahora se resiste a eso. Se habla de una alianza muy fuerte con Daniel Scioli, se habla de una fórmula compartida con Daniel Scioli y hasta se habla de que Alberto, si no le dan los números, impulsaría la candidatura de Daniel Scioli en una PASO dentro del Frente de Todos. ¿Para qué? Para tener un poco de poder con un representante en una interna. Dirimir poder. Lo que Alberto quiere es, por supuesto, ganar esa interna y si no la gana, quedarse con una porción de ese poder demostrado a través de las urnas. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? No lo van a dejar, o por lo menos pretenden no dejarlo. El propio ministro del Interior, Guado de Pedro, que tiene a cargo la cartera política del gabinete, que por supuesto preside el propio Alberto Fernández, dice, lo estamos tratando de convencer a Alberto Fernández para que derogue las PASO. O sea, el ministro del Interior quiere convencer al presidente de lo que quiere hacer el presidente. Ayer Gustavo Marangoni resaltaba algo que es cierto también. Cuando Máximo Kirchner dijo, es muy raro que el presidente vaya a competir de igual a igual en una interna con otros candidatos. Y es cierto esto. Cuando un presidente está en ejercicio, tiene dos opciones. O va por la reelección o se queda en su casa. Ir por la reelección significa que puede ganarla, como la ganó Cristina en el 2011, o la puede perder, como la perdió Macri en el 2019. Pero no hay competencia interna. El espacio político que lo ungió presidente o defiende su gestión, llevándolo por otro mandato, o lo corre para poner caras nuevas para poder retener el poder para el espacio y no para la persona. Bueno, todo eso que está pasando dentro del Frente de Todos, esa puja de interés, donde todos se miran el ombligo y nadie mira lo que está pasando en el país, esa puja de interés va a ser posiblemente responsable de que por una conveniencia política, coyuntural, por una conveniencia momentánea, por una crisis, si se quiere, que está atravesando el oficialismo, nos priven a los argentinos de tener una ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatos. Una ley que lo único que hace es garantizar la pluralidad, el acceso a los cargos de partidos minoritarios, la posibilidad de que partidos más chicos puedan participar de una PASO con las boletas que imprime el propio Estado y no tienen que, a veces no la pueden financiar, la posibilidad de acceder o tener más escaños en el Congreso de la Nación. Todo eso se puede conseguir con una PASO porque la PASO permite la participación política. De hecho, los argumentos que dan quienes quieren bajarla dice que se atomiza mucho. Bueno, tiene un piso las PASO, por si se olvidaron, del 1,5%. Que aquellos que en la PASO sacan menos del 1,5% no pueden competir en las elecciones generales. Ese piso del 1,5% fue pensado también, ¿sabes para qué? Para no atomizar en partidos chicos que no consiguen representantes y consiguen pocos votos. Se van a tener que ganar la representatividad en las PASO para después poder competir en la elección general. A lo mejor no es el mejor sistema del mundo, pero es un sistema que llegó para transparentar y para fomentar la participación política, que es lo que todos queremos. En un país con tantas demandas sociales, tantas demandas económicas, con un sistema democrático que ya por suerte va a cumplir 4 décadas, pero que tiene muchas deudas en cuanto a los resultados con la sociedad, democratizarlo, profundizar la participación política, siempre es mejor que cerrarlo a que 4 o 5 dirigentes políticos, que 4 o 5 pesos pesados que puedan manejar corporativamente determinados congresos o determinadas candidaturas sean dueños de la pelota de la política, cuando la pelota tiene que estar del lado de la sociedad. Este va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy en este programa, que te invitamos que te quedes hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. No hablan de un aumento de suma fija, hablan de un bono de fin de año. Está en la mesa de la negociación y de los instrumentos que tenemos que mirar como alternativas. Hay un bono que ha sacado el gobierno que tiene más exclusiones que incluidos. Los monotributistas, las personas que tienen billetera virtual, los que tienen tarjeta alimentaria, los que tienen una moto, los que tienen una casa porque viven en algún lugar.
y la heredaron del padre, a lo mejor de la madre, lo que fuere, y por lo tanto tienen un domicilio, tienen una vivienda, también están excluidos. Este escenario es sumamente conflictivo, la plata no alcanza para nadie, y esto va a generar tensión, está generando tensiones sociales. También le estamos haciendo un llamado a la CGT y a las centrales obreras sindicales, porque es necesario volver a discutir el problema salarial. Y es necesario que el Consejo del Salario se reúna. Y si no, tienen que convocar a una medida. Creo que sería un error político de parte nuestra impulsar la derogación de las PASO. Nosotros estamos en una etapa en donde lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro espacio político. Y para ampliar nuestro espacio político hay que generar condiciones de participación. Usted lo ve candidato, Alberto, ¿no? Es candidato. Me parece que lo más importante es, en vez de colisionar al divino botón, es encontrar la vuelta para que un expresidente, que en ese caso va a ser terminando su gestión, para poder seguir tenga que presentarse. ¿Por qué no lo convencen a Guado y le dice que se dejen de joder con esto y que lo acompañen al presidente? Hoy veía en los medios nacionales que hay todo un impulso del gobierno, del kirchnerismo, de cambiar las PASO. Eso es trampa. Ellos no tienen los votos necesarios en el Congreso, con lo cual espero que ningún otro partido los acompañe con la trampa. La idea es que tengamos un solo candidato. Vamos a ver, necesitamos un gobierno en coalición de verdad, no lo que pasó entre 2015 y 2019. Yo creo que lo que más garantiza esa posibilidad de gobierno de coalición son fórmulas compartidas. Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones, y ese es un camino que tenemos que recorrer entre todos. Ser creíbles pero firmes, defendiendo el interés argentino. Bien, ¿cómo te va, Leandro? Buenas noches. Muy bien, Daniel, ¿cómo andás? Vas a contar este acuerdo que hizo Sergio Massa, anunció hoy con el Club de París, ¿no? Sí, un acuerdo que, en cierta forma, sin mencionar nombres propios, dijo, este acuerdo es más agresivo que el anterior. Hablaba de Guzmán. No, y además, todo este acuerdo, o el mal acuerdo con el Club de París, nace en la gestión de Axel Kicillof como ministro de año 2014. Año 2014, que el propio Sergio Massa lo criticó cuando Sergio Massa no era aliado al kirchnerismo, estaba en la vereda de enfrente, con el Frente Renovador. Y yo recuerdo en un acto que se hizo en Parque Centenario, apenas el kirchnerismo dejó el poder, le recuerdan en una rueda con periodistas a Axel Kicillof que Sergio Massa había criticado, entre otras cosas, su política económica, su gestión en el Ministerio de Economía y, por supuesto, su acuerdo con el Club de París. Y Kicillof lo insultó, no sé si vos te acordás. Sí, me acuerdo. En ese momento la apuesta del kirchnerismo era intentar regresar al mercado de capitales internacionales, no lo logró y el acuerdo fue malo y por eso se lo criticó mucho a Kicillof. Bueno, hoy Massa logró un nuevo acuerdo que refinancia la deuda que tiene Argentina con el Club de París. La patea de acá a 2028. En un ratito ¿Nos contás? Te voy a contar. Bueno, vamos a hablar ahora de este tema que te comentaba John en la introducción editorial, ¿no? Que es la posible postergación o anulación de las PASO, ¿no? Algo a lo cual nos estamos acostumbrando y ya las quieren quitar, con un especialista. El siguiente invitado. Se trata de Alejandro Tulio, abogado, especialista en elecciones, fue director nacional electoral entre 2001 y 2015. Te lo decía yo recién cuando comenzaba el programa, las PASO nacieron cuando él estaba como director electoral de la Argentina, director nacional electoral, así que las conoce muy, pero muy bien. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, vamos a ir después a debatir sobre el tema si PASO sí o PASO no. Pero contanos, vos fuiste el funcionario que las puso en práctica, las PASO en la Argentina. ¿Qué significan para el sistema electoral argentino tener unas PASO? Las PASO son varias cosas al mismo tiempo. Son un mecanismo para democratizar la forma en que se dirimen internamente la confección de candidaturas. Para lograr esa democratización hay dos caminos. Un camino es que haya internas dentro o competencia dentro de las agrupaciones políticas en donde la gente, todos los habitantes, libremente pueden decidir participar de esa competencia y votar por el candidato o las listas de su preferencia. La otra es que las dirigencias partidarias, que antes de las PASO solían monolíticamente, monopolísticamente, si se quiere,
definir las candidaturas, abran a la participación de minorías, de nuevas fuerzas, de nuevos dirigentes, las listas para evitar esa competencia. El resultado es el mismo. Se abre, se renueva, se oxigena, porque el Estado le garantiza a cualquier grupo de afiliados que tenga una representatividad mínima que la ley establece, la posibilidad de competir con logística estatal, con campañas a cargo del Estado también, y con la organización y el arbitraje sobre las elecciones por parte de la justicia electoral. Es la posibilidad de que haya competencia la que genera o la competencia en sí mismo o el acuerdo. El resultado fue que en estos 10 años hubo una mayor circulación de dirigentes, una mayor renovación de las bancas legislativas que en la experiencia anterior, confirmando que el objetivo de morigerar el impacto de lo que llamamos técnicamente las oligarquías partidarias, las dirigencias partidarias, se ha logrado. Además, las primarias son una forma en que toda la ciudadanía se va preparando para la votación, escogiendo en la elección primaria las candidaturas y a los partidos de su preferencia. Pero si esos partidos no llegasen al 1,5% de los votos en esa primaria, ya no pueden participar de la elección. Se reduce la oferta electoral, pero se reduce bajo un mecanismo democrático, y en la elección general quedan solamente compitiendo aquellos que tienen la posibilidad de alcanzar el mínimo de votos para tener bancas legislativas. Alejandro, esto es... digo, una cosa que los que quieren el proyecto de ley para derogar las PASO manifiestan que no cumplen el objetivo para el cual estaba pensado, ¿no? Dice, no son utilizadas. A mí me parece que los oficialismos no utilizan las PASO, pero después, digamos, Cambiemos nació gracias a las PASO. O sea, ha sido utilizada por espacios políticos en la Argentina. Sí, por supuesto, ha sido utilizada por espacios políticos. Recordemos las elecciones de 2021. Había un panorama totalmente peligroso por la existencia de una emergencia sanitaria que realmente hubiera justificado la posibilidad de suspender las PASO. Sin embargo, la política en general, ¿qué decidió? Decidió postergar las PASO, pero no suspenderlas. Claro. Quiere decir, ese acuerdo en esa ley que se votó para postergar las PASO en la Cámara de Diputados fue casi unánime. Creo que 5 votos nada más faltaron para que fuera unánime. ¿Qué cambió en un año, un poco más de un año, para que lo que fue casi unánime ahora, una representación importante de partidos, quieran modificarlas? Cambió que los que utilizaron el mecanismo de la competencia o del acuerdo democratizador de las PASO tuvieron una mejor performance electoral. Entonces, eso desafía a las autoridades partidarias que quieren volver a la situación anterior o que proponen volver a la situación anterior y ser los únicos dueños de la lapicera, como se dice en la jerga política. Ahora, Alejandro, también las PASO genera un incentivo para que los candidatos políticos jueguen dentro de grandes coaliciones. Por ejemplo, en la última elección vimos el caso de López Murphy, que jugó dentro de Juntos por el Cambio y no con una lista aparte y diferenciada. Si vemos el mapa regional de las elecciones presidenciales en América Latina, por ejemplo, tenemos 2 casos, Perú-Chile, en los cuales no existen PASO y hubo fragmentación del voto en primera vuelta. Lo que sucedió es que pasaron a segunda vuelta con muy pocos votos, candidatos polarizados en el extremo, es decir, extremistas, y que los congresos que generaron esas primeras vueltas, ninguno de los 2 que pasaron a la segunda vuelta tenía mayoría en el Congreso, es decir, tornaba la gobernabilidad más complicada. Si se eliminan las PASO en Argentina, ¿ese escenario puede darse? Perfectamente explicado el segundo objetivo de las elecciones primarias, que es tender a la concentración del voto. Se ha puesto ese umbral del 1,5% de los votos precisamente para generar incentivos para las alianzas y que haya acuerdos que permitan escenarios de gobernabilidad mayor. La fragmentación, que ocurre o bien porque no se ponen de acuerdo en alianzas o porque quienes quedan disconformes con la decisión partidaria de generar listas se escinden, se rompen los partidos, tiende a la fragmentación interna y externa. Y eso también
conspira contra la gobernabilidad. Por eso las PASO son un mecanismo democratizador por las razones que expliqué primero. Y dador de gobernabilidad por las razones que vos explicaste, poniendo ejemplos además que están muy bien escogidos. Alejandro, ¿vos pensás que esta idea de anular las PASO o de derogar las PASO tiene que ver con una cuestión de conveniencia política, por una crisis de identidad o de representatividad que tiene el Frente de Todo, el oficialismo? Yo no encuentro otro argumento que no pueda ser ese. A ver, yo creo que siempre hay un componente en toda decisión sobre el sistema electoral, aquí en Gran Bretaña, en Dinamarca o en cualquier sitio, hay una cuestión de conveniencia política y eso es legítimo. El problema está en cuando esa conveniencia no le conviene al conjunto del sistema, sino a una parte del sistema. Y efectivamente, tal vez lo que impulse esto es generar en las oposiciones fuerzas centrífugas que impidan la concentración de votos, sabiendo que en Argentina históricamente, ha habido excepciones, pero históricamente, el peronismo aisladamente tiene un piso de votos muy alto. Entonces, si se generan fuerzas centrífugas que conspiren contra la unidad de los opositores, esto beneficia a quien se le atribuye la expectativa de voto mayor. Pero esto puede fallar. Puede fallar por muchas razones. Puede fallar porque no es así, la gente vote distinto, en disconformidad con los gobiernos, sea cual fuere. O puede fallar porque las coaliciones, la coalición opositora en este momento, tenga una madurez y una voluntad de sobreponerse a cualquier obstáculo legal que le pongan y asegurar la subsistencia de la alianza, aunque cambie el mecanismo de dirimir las diferencias internas. Por supuesto que es más fácil, más legítimo y más democrático hacerlo con las actuales reglas de juego. Eso te quería preguntar, Alejandro, desde el punto de vista técnico, ¿está bien modificar las reglas de la competencia electoral a pocos meses de una elección presidencial? Todavía estamos en el año no electoral, pero estamos entrando en noviembre, el último mes de sesiones parlamentarias, esto con toda la furia, si se llegara a los votos, si se pudiera transitar el mecanismo de discusión parlamentaria, estaría con media sanción recién en noviembre o acelerando mucho recién en diciembre tendrían una ley modificatoria de esto. O sea, prácticamente estamos empezando el año electoral con nuevas reglas de juego, pero además no nuevas reglas que facilitan el camino hacia las elecciones, no nuevas reglas que modifican algún aspecto menor o formal. Nuevas reglas que nada más y nada menos incorporan una cantidad de esfuerzos, obligaciones y necesidades financieras que los partidos no han considerado porque no han requerido en los últimos 11 años. Entonces, me parece que estamos frente a una situación que no cambia las reglas, rompe las reglas. Alejandro, la última te quiero hacer es respecto al costo. Uno de los argumentos que tienen aquellos que quieren derogar las PASO es que son caras. Digamos, ¿son tan caras como dicen las PASO para el Estado? ¿Es una erogación muy grande? Las PASO cuestan mucho dinero. Las PASO son una elección, pero ¿cuesta igual las PASO que la elección general? Digamos, cuesta más o menos lo mismo, cuesta más o menos lo mismo. Pero, de todas maneras, lo que hoy leí es que, cuestan lo mismo que la elección general. No significa que de los 55.000 millones que están previstos para las elecciones cuesten exactamente la mitad. En realidad, cuestan un poquito menos de la mitad porque está previsto el balotaje en esa zona. Pero de todas maneras es mucho dinero. Sin embargo, según lo que hoy leí del ministro del Interior, los que abogan en forma principal por derogar o suprimir las PASO son los gobernadores, y muchos de ellos están hablando de que si no ocurre, o en cualquier caso, desdoblar las elecciones. Desdoblar las elecciones también cuesta el doble. Por lo tanto, me parece que las conductas no se condicen
con los dichos en aquellos que están alegando la cuestión financiera. Es muy interesante esto que plantea Alejandro Tulio, porque es cierto, los gobernadores, si pegan su elección a la elección nacional, también hay un ahorro de dinero, pero en principio estamos en el preámbulo de quizás un desdoblamiento general de elecciones el año que viene. O sea que es muy interesante lo que plantea Alejandro Tulio, porque dicen una cosa, pero cuando el aporte que hacen para gastar menos no es el que están con sus ideas de desdoblar elecciones, no sería coherente. Y cuando uno mira quienes quieren derogar las PASO son los que votaron en contra de la boleta única, por ejemplo. Y ahí también hay una contradicción, porque la boleta única también es ahorrar dinero. Sí, yo diría, para resumir todas las posiciones, es que las PASO son un mecanismo perfectible. Ya no es tiempo, pero se podría tranquilamente haber transitado un camino de reformas que mejore su desempeño, que mejore sus prestaciones, que transforme algunos aspectos de las elecciones primarias. Ya no se actuó a tiempo, entonces la solución no puede ser peor. Pero si pudiéramos llevar al extremo nuestro razonamiento, yo diría que las PASO son un mecanismo de ordenar la oferta electoral y lo que se propone con su supresión es volver a la anarquía que en materia electoral hubo desde entre el 2003 y el 2009. Alejandro, muchas gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Siempre muy útil hablar con vos de estos temas. No, ha sido un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Cuando volvamos vamos a estar hablando de lo que va a suceder el domingo aquí en Brasil, el país más poderoso de la región. Una elección que tiene mucho que ver para la Argentina. Brasil es nuestro principal socio comercial. Hoy hablaba mucho en el empresariado, la gente que tiene negocio, que mira al Mercosur, miraba mucho o está muy expectante lo que pueda pasar el domingo entre Bolsonaro y Lula da Silva. ¿No es así, Leandro? Digamos. Es así, sí. De hecho, la industria automotriz, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la Argentina está muy encadenada y muy vinculada con Brasil. Es un socio, no solo el principal socio comercial, sino el principal socio de Argentina en el Mercosur, el principal país de Sudamérica, compartimos fronteras y históricamente desde el regreso a la democracia ha habido una asociación estratégica entre Argentina y Brasil, con lo cual es muy importante observar qué pasa este domingo en ese país. Bueno, vamos a hablar de este tema, ya está en el piso, Juan Pablo Lolé, que fue embajador en Brasil durante 8 años, se conoce mucho de política brasileña, conoce mucho de esto que decía Leandro, cómo nos puede afectar a los argentinos el resultado del domingo. Abordamos este tema después de la tanda. Ya volvemos. Balotaje en Brasil, segunda vuelta, el domingo Brasil elige presidente en una elección muy reñida. Las encuestas que fallaron mucho en la primera vuelta dicen que es muy reñida. Hay una leve ventaja para Lula da Silva, pero claro, esto tiene mucho que ver con la cantidad de votantes que tenga el domingo la segunda vuelta, balotaje. Ahí hay un dato que también habría que tener en cuenta. Brasil está en medio de un feriado puente. Viernes y lunes es feriado en Brasil, por lo tanto hay mucho turismo interno de brasileros que se mueven dentro del país para realizar turismo. Si se alejan de sus domicilios no van a poder votar el domingo. Entonces, lo que se cree que el domingo va a haber menos votantes de lo que pudo haber en la primera vuelta. ¿Quién se puede beneficiar con esto? Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas horas, pero son datos para ir teniendo en cuenta porque es tan reñido todo que una baja concurrencia puede modificar la elección. Sí, las últimas encuestas, Daniel, daban una ventaja a favor de Lula de entre 6 y 8 puntos. Pero bueno, como decías vos, las encuestas se equivocaron en la primera vuelta. Bolsonaro tiene... Por más de 10 puntos se equivocaron. Sí, y Bolsonaro tiene a su favor, como se dice coloquialmente, los fierros del Estado. Es decir, toda la posibilidad de hacer política social, el tema de la deflación que le ha jugado a favor... Y también el liderazgo de algunos gobernadores que lo apoyan, como el de Minas Gerais. Bueno, tiene cosas a favor como para pelear y que la elección sea reñida. Bueno, vamos a hablar de la elección de Brasil con un gran invitado, ¿no? El siguiente, lo presentamos de esta manera. Se trata de Juan Pablo Lolé, ex embajador argentino en Brasil entre el 2003 y el 2011. Es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales. Además fue embajador en España en el 92-93 y en la Organización de Estados Americanos en 1989-1991. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su visita. Bueno, es tan reñida como se ve la elección el domingo, ¿no? Sí, está muy reñida. Escuchaba recién los comentarios de ustedes y mi impresión es que hay
encuestas para todos los colores. Claro. Entonces, a demanda. Claro, a demanda. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay? Que cuando uno mide los números de Brasil, que son 156 millones que están habilitados para votar, el 5% siempre es el 5%, pero no es lo mismo el 5% de 44 millones que de 156. ¿Qué quiero decir? Que los números en Brasil son muy grandes. Claro. Entonces las ausencias llegaron a ser un 20%. ¿Se va a repetir? ¿No se va a repetir? Los votos nulos, ¿se van a repetir? ¿No se van a repetir? La migración de votos. Y ese dato que yo daba, que se votan un domingo donde hay un feriado puente, puede afectar también la concurrencia. Totalmente, ¿no? Eso va a afectarla, porque el que no está muy involucrado, entre ir a la playa, y se va a la playa, esta es la realidad. Claro. Y la obligación del voto, bueno, es bastante frágil en ese sentido. ¿Quién se puede beneficiar, si se beneficia a algunos, con la baja concurrencia de votantes? Los que piensan en estos términos dicen que el que más se puede beneficiar es Bolsonaro. Y después está también el tema de los votos en blanco y los votos nulos. Y bueno, todo eso suma a que cuando la contienda es tan confrontativa y tan pareja, que los pequeños números son grandes números. Y esto es el tema de esta elección. Juan Pablo, el miércoles Bolsonaro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral pidiendo suspender la segunda vuelta, argumentando que supuestamente había sido beneficiado su rival Lula en la propaganda electoral en los medios de comunicación. Desde el comando de campaña, ese recurso fue rechazado, pero desde el comando de campaña de Lula lo que decían es, está haciendo esto porque sabe que va a perder, que no le dan los números. ¿Vos compartís esa mirada? Eso es dialéctica política, creo yo. Creo que lo que ha ocurrido, y sobre todo en el Nordeste, programaron una publicidad que finalmente nunca se emitió. Y este es el cuestionamiento. Y lo cierto es que el que preside el Tribunal Electoral, desde hace más de un año, tiene discusiones con Bolsonaro sobre estos temas. Porque acá hay una discusión que es la siguiente. El mismo tribunal, que es la Suprema Corte de Brasil, que permitió que Lula, después de la segunda instancia, fuera a cumplir prisión, ese mismo tribunal es el que lo libera y dice que Moro no era competente y que la causa era nula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para Bolsonaro, ese tribunal es un tribunal que opera para Lula. Esto es lo que dice. Aparte lo dicen abiertamente. Sí, lo dicen abiertamente. Y los miembros del tribunal se defienden también de esto. Entonces hay una situación anómala ahí, y lo curioso es que en América Latina la discusión con las Cortes y la discusión con el Poder Judicial es como un mantra de la política, digamos. Sí. Está presente en todos los países, en todas las democracias. En todas las democracias. Y esto tiene que ver con los desequilibrios de las democracias en esta región. Y tiene mucho que ver con el tema de la corrupción también. Vamos a meternos un poquito en las propuestas, en lo que puede pasar para la política brasileña. A prima fase parece que se ha derechizado la política brasileña. ¿Por qué digo esto? Bolsonaro, un candidato que ha elongado hacia la derecha el electorado y las propuestas políticas, y Lula, para crecer, también tuvo que correrse a la derecha. En lugar de ponerse más hacia la izquierda y mostrar una posición enconada, se corrió también hacia el centro, diría centro-derecha, de acuerdo a la alianza que presenta ahora. Es cierto. El otro día una periodista importante de La Globo escribió justamente una nota sobre este punto, donde ella lo que dice es que los dos son conservadores, los dos se diferencian por el sistema de relaciones sociales, pero desde el punto de vista de las ideas son dos propuestas conservadoras. Y algo de eso hay, porque Lula gira de la izquierda a la centro-derecha, Sí.
¿Y quién representa hoy la izquierda en Brasil? Esta es la pregunta. Y es una pregunta interesante porque la representaba Lula. Alckmin nunca fue de izquierda, más bien siempre fue un hombre de derecha, del PSDB. Entonces, ¿quién representa hoy la izquierda en Brasil? Los trabajadores. La izquierda que es fuerte en Brasil, ¿no? Claro. Entonces, esa izquierda está como encubierta por la centroderecha para ganar la elección. ¿Qué es lo que va a pasar después? Nadie lo sabe. En el caso que gane Lula. En el caso que gane Bolsonaro, más o menos uno sabe. Claro. Porque él es de derecha y de derecha bastante más a la derecha. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿este giro de Lula es un giro electoral o es un giro pragmático para gobernar? Da la sensación que va a ser para las dos cosas. Y Bolsonaro probablemente, cuando uno mira lo que pasa en el mundo, se corrió tanto a la derecha que tendría que girar un poco al centro. Hacia el centro. Pero digo, teniendo en cuenta el resultado de la primera vuelta y la composición del Congreso brasileño, que eso se definió en la elección anterior, lo más lógico que Lula tenga que girar hacia la derecha para gobernar, para poder gobernar también, ¿no? Sí, lo que ocurre ahí es que hay algunos puntos que para gobernar es complejo. Brasil tiene un sistema de cooptación de parlamentarios que terminó mal durante el gobierno de Lula. Su primer crisis, donde cae el jefe de la Casa Civil, que es el segundo cargo más importante del país, José Dirceu, cae por el tema del mesalón, que era el soborno a los parlamentarios. Claro. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el sistema de acuerdos? Este es un tema. Y además, la alianza con el PSDB solo es posible porque el PSDB, en la última elección, donde estuvo Haddad contra Bolsonaro, el PSDB fue al máximo de su caída, que fue el 4% en todo el país. Claro. Entonces, un partido prácticamente en disolución. Desde que está Alberto Fernández en la presidencia de Argentina, la relación, por lo menos la diplomacia presidencial, ¿no?, entre Argentina y Brasil se enfrió. De hecho, no hubo visita de Estado de Alberto Fernández a Brasil ni de Bolsonaro a Argentina mientras convivieron ellos dos en el poder. ¿Qué puede llegar a cambiar en la relación bilateral si gana Lula el domingo? Bueno, yo lo que creo, dos cosas. A la primera parte de su pregunta, yo diría que si gana Bolsonaro también tiene que cambiar. Porque es inexplicable que Argentina y Brasil, por un problema de orden personal, no tengan una relación. Claro. Es una cosa, nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó esto. Y esto tendría que modificarse. Si gana Lula, Lula ha escondido su relación con el kirchnerismo, porque no le conviene electoralmente en Brasil. En Brasil, Bolsonaro inició una campaña anti-argentina, suplantando Venezuela y Nicaragua y Cuba. Entonces él pone como modelo cómo la Argentina avanza hacia el comunismo. La visita del hijo de Bolsonaro a la Argentina de hace 10 días atrás, donde mostraba la cantidad de dinero con la cual pagaba una cena y subía a las redes sociales, ¿tiene esa intención? Totalmente, mostrar la decadencia argentina. Porque mostrar la decadencia argentina para ellos es lo que no quieren para Brasil. Entonces, Lula se ha cuidado mucho en cuanto a sacarse fotos con dirigentes argentinos. Las pocas fotos que hay con dirigentes argentinos son los argentinos que la han publicado y han aprovechado los brasileros del PL, del partido Bolsonaro, para mostrar de que sigue todavía en relación con la Argentina, por más que él haya dicho que Fernández se ha equivocado en la gestión. Y después está la relación también. Lula, por ejemplo, reconoció en un programa de La Globo que hubo corrupción en su gobierno, cosa que en la Argentina ningún dirigente importante lo hizo. Claro. ¿Y por qué dijo eso? Porque ¿cómo no voy a reconocer que hubo corrupción si hubo confesión? A confesión relevo de prueba. Y además la devolución de miles de millones de dólares en Brasil
es una muestra que la corrupción existió. Acá también hubo funcionarios que confesaron ser corruptos, ¿no? Ricardo Sí, Jaime, por ejemplo. Sí, pero no devolvieron plata. No devolvieron plata, no. Claro, no, pero también digo, sucedió. Digo, No. claro. En América Latina hay un consenso de que los políticos son corruptos. Y ese consenso termina siendo convalidado por la democracia. Por eso la democracia también está en crisis. Porque el servicio público es un servicio, no una apropiación. Juan Pablo, yo quiero preguntarte sobre cosas, hacer las semejanzas con la política argentina. Sí, cómo no. Bolsonaro, ¿es parecido a Macri o es parecido a Milei? Digo, si uno lo tiene que ubicar, porque yo creo que Macri y Milei no son iguales. No. Yo creo que hay un tema que hay que tener presente. Bolsonaro, culturalmente, es un militar devenido en político. O sea que tiene muchas cosas de la cultura militar. Bueno, de hecho ha reivindicado públicamente la dictadura militar brasilera, ¿no? O sea que acá no pasa. Acá no pasa, porque no hay un personaje como Bolsonaro. Claro. Acá estuvo Rico, acá estuvo Patti. Bussi fue gobernador de Tucumán, ¿eh? Sí, pero nunca tuvo, digamos, la vigencia que por ahí llegó a tener Bolsonaro. No hay un Bolsonaro en la Argentina. La Argentina no puede producir un Bolsonaro. Puede producir un Perón en otra época. Ya hoy no lo puede producir tampoco. Claro. Ahora, Bolsonaro, esa característica yo creo que es importante porque yo recuerdo que cuando estaba en Brasil, Bolsonaro alguna vez vino a la embajada y era diputado, pero era diputado todavía muy poco conocido y venía acompañado por los agregados militares nuestros. O sea que toda su actitud tenía que ver con eso. Y lo real es que Brasil tiene un componente social que Bolsonaro logró expresarlo. Por ejemplo, ¿cómo hace en la Argentina un dirigente político para acumular 20.000 camiones en una ruta y dirigirles un discurso? Es un fenómeno típicamente brasilero. ¿Cómo hace un dirigente político para juntar 10.000 personas en una playa donde él llega en una moto de agua? ¿Cómo hace para convocar masivamente a productores agropecuarios pequeños, medianos y grandes? Todo el agronegocio brasilero, en su mayoría, vota por Bolsonaro. O sea que expresa una nueva dimensión social de Brasil. Voto evangélico también. Eso es lo que quería agregar. El tema religioso también está introducido en la política. Eso en la Argentina no ocurre. Probablemente en la Argentina nos falte todavía un sacudón para entender hacia dónde tenemos que ir. Mirá a qué punto que el partido, ¿no? La iglesia evangélica es tan fuerte y tan influyente en la política brasilera, y nosotros en Argentina, donde mayoritariamente se profesa el catolicismo, tenemos un papa argentino que no influye tampoco en la política argentina. O sea, puede influir al principio. Yo creo que Francisco ya no influye tanto. Al principio había expectativas, pero él tampoco quiso, ¿no? Se mantuvo. Bueno, de hecho fue muy resistido por el kirchnerismo, Francisco. Sí, cuando era Bergoglio. Cuando era Bergoglio, y después fue aceptado. Sí. Eso genera sensaciones, emociones. Entonces, un país como la Argentina, si uno lo compara con Polonia, los polacos lo aprovecharon. Claro. Al Papa polaco como... Para sacarse al comunismo de encima. Nosotros no tenemos eso, que algo nos pasa. Juan Pablo, No sabemos aprovechar los valores que tenemos, probablemente. Si el domingo por la noche o el lunes Bolsonaro pierde, pero desconoce los resultados, sostiene que hay fraude, ¿cómo pueden reaccionar los militares y la justicia? Yo creo que eso está bastante hablado. El tema del fraude hay que probarlo. El tema del fraude no se prueba el día del acto.
Eso sería la judicialización del proceso electoral. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que avance la judicialización, pero que se defina el acto. Lo que apunta Leandro me parece es que haya algún tipo de similitud a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, con los incidentes del Capitolio. De hecho, ¿no? hay congresistas de Estados Unidos que le están pidiendo a Biden que reconozca resultados, si Bolsonaro hace eso, que reconozca resultados. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, pero en realidad lo que ocurrió en Estados Unidos es que fueron denegados las distintas peticiones en los distintos estados de fraude. Después vino la avanzada y la invasión del Capitolio, que yo creo que eso fue lo que finalmente terminó de rebalsar el vaso ahí. Y ahí tomaron la decisión, no solo los demócratas, sino los republicanos, sobre todo el vicepresidente, que decidió terminar la relación con Trump. Claro. Entonces eso fue un cambio. Ahora, ¿qué? Esto puede llegar a ocurrir como puede no ocurrir. ¿Bolsonaro es capaz de cruzar ese límite? Sí, yo no sé si Bolsonaro o también los dirigentes del PT, ojo, porque esto como le cabe a uno, le cabe a otro. Cuando la diferencia es tan reducida y el cuestionamiento al poder judicial es tan manifiesto, bueno, hay un riesgo, ese riesgo está. Tu pregunta es importante, hay que estar atento a ver si eso ocurre o no ocurre. Mi impresión es que la presión internacional va a ser muy fuerte. Brasil, desde hace 2 meses, está en el foco de las pantallas de los grandes centros del poder mundial. Brasil hoy es una de las economías más importantes del mundo, o sea que no es un país que no se tiene en cuenta. Lo que pasa en Brasil va a ser importante. También este tema es producto de una disputa. ¿Por qué? Porque la discusión entre la autocracia y la democracia no solo se da en la elección de Brasil, se dio en Italia, donde Gabriela Meloni tiene que parecer hoy más europea y parecer más de centro que de derecha. Entonces, el mundo también va a generar algún ruido si esto se produce. Pero, como te decía recién, el acto electoral es una cosa y las cuestiones que se plantean es otra. Juan Pablo, más allá de lo que señalaste, que yo creo con muy buen tino, de que Argentina no puede no tener relaciones políticas con Brasil porque es nuestro principal socio y lo que está sucediendo ahora, la pregunta es, ¿el resultado del domingo en Brasil puede influir en el año electoral de Argentina, en la política argentina? Sí, puede influir. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que el oficialismo cree que los puede ayudar. No sé de qué manera. Y la oposición la ve un poco tímida en tomar posición. Bueno, en Juntos por el Cambio hay algunos sectores que están con Bolsonaro y después el radicalismo, todo el radicalismo está con Lula, aparte lo dicen públicamente, ¿no? Sí, claro, pero bueno, eso es una contradicción in terminus, adentro. ¿Por qué? Porque yo creo que ni Lula es un comunista confeso, ni Bolsonaro es un fascista confeso. Claro. Los dos son brasileros. Yo partiría de ahí. A mí que me tocó vivir tanto tiempo allá y poder conocer los brasileros, yo lo primero que pienso es que los dos expresan social, política, cultural, económicamente distintas facetas de Brasil. Lula una y Bolsonaro otra. Entonces, yo lo veo más como brasileros que como conductores ideológicos. Ahora, la verdad me quedaría ahora hablando con vos, Juan Pablo, pero te pregunto, tanto se habla de la grieta en la Argentina, uno ve las cosas que se dijeron en el debate, ahora hay un debate un ratito entre Bolsonaro, el último, y Lula. ¿Hay grieta también en Brasil? Digo, ¿eso es pelea de dirigente o también abajo hay división? Yo creo que la situación que se plantea hoy en Brasil
caló abajo. ¿Y por qué caló abajo? Porque hay familias que se han dividido, hay relaciones personales que se han concluido, hay situaciones entre las personas que decidieron no hablar de política. La grieta es un fenómeno que no lo inventamos nosotros. La grieta es la no aceptación del otro. Y eso se ha diseminado por el mundo, porque lo que está en juego es el sentido de la libertad. Y pongo un ejemplo. Si Trump decidió invadir el Capitolio con sus correligionarios y Xi Jinping hace pública la detención y la expulsión de Hu Jintao, que fue presidente... Sí. Pero aparte se lo llevaron en el Congreso, delante de todos. Sí. Delante de todo el mundo. Es decir, está pasando algo en el mundo que no estábamos acostumbrados a ver. Y esto se ve. Entonces, el respeto a las instituciones, el respeto a la libertad del otro, empieza a estar cuestionada. Y esto es un nuevo paradigma que no solo es nuestro, sino que es global. Claro. Y en esto ha influido la crisis, ha influido la pandemia. ¿Por qué la pandemia? Porque la pandemia a nivel global ha puesto a todos los que vivimos en este mundo la cuestión de la muerte no como una cosa futura, sino como una cosa cotidiana y presente. Y eso nos ha cambiado un poco el grado de conciencia entre la vida y la muerte. Y esto nos ha cambiado actitudes, creo yo. Porque, por ejemplo, en China están confinando hoy, en algunas regiones, 20 millones de personas que no pueden salir. Y esa gente se empieza a quejar y empieza a hacer resistencia. Entonces, hay cosas que están pasando. Y esto uno lo ve. En Europa pasa lo mismo. En Europa, con todo el tema de la guerra, está cambiando mucho la gente. ¿Y por qué? Porque el riesgo está. ¿Quién va a tomar el riesgo? Hoy Putin salió a poner paños fríos a sus amenazas nucleares. ¿Por qué? Y porque él se debe dar cuenta que ese exceso es hacia afuera, pero también empieza a ser hacia adentro. Claro. Porque se le han escapado más de 100.000 jóvenes por la frontera para no movilizarse para la guerra. Claro. Entonces empieza a haber un mundo que es distinto. Juan Pablo, un verdadero placer. Me encantó. Yo les agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad de estar aquí una vez más. Y bueno, estamos a disposición cuando quieran seguir charlando. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. A ver si contanos, Leandro, acuerdo con el Club de París. ¿Qué significa lo que Massa presentó como un logro de gestión? Básicamente lo que hizo Massa fue refinanciar 1.972 millones de dólares que Argentina le debe a los países del Club de París, refinanciándolo con una tasa menor a la que había acordado Guzmán. Un palito para Guzmán, ¿no? Un palito. Dice, estos términos son más beneficiosos, es un acuerdo más agresivo. La tasa es del 3,9% al principio, luego pasará a ser del 4,5%. Guzmán había negociado un 9%, el doble. Y Massa lo está presentando como un éxito de gestión, pero es interesante lo que sucedió cuando lo anunció. Massa no viajó a negociarlo a París, sino que envió a Marco Lavagna, uno de sus asesores internacionales en términos económicos. Massa difundió esta foto con la lapicera en la mano, con el valor que tiene tener la lapicera en la mano, firmando por un Zoom, y a mí me contaban que no quiso viajar porque no estaba tan claro en Economía, en el Ministerio de Economía, que iban a lograr un acuerdo. No estaba claro. Entonces Massa no quería pagar el costo político de viajar y de no llegar a un acuerdo. Cuando se logró el acuerdo, se difundió esta foto en la cual Massa muestra su lapicera y se desmarca de Guzmán diciendo yo logré un mejor acuerdo. Esto básicamente lo que hace es refinanciar deudas, es decir, Argentina sigue debiendo 1.972 Pero patearon, millones. Como el acuerdo con el FMI, patearon Así para es. adelante. Sí, patean para adelante para que Argentina, ahora que no tiene reservas en el Banco Central, no tenga que enfrentar el pago de vencimientos de deuda y eso le dé cierto horizonte de tranquilidad financiera al gobierno para los próximos años. Excelente. Bueno, nos estamos yendo. Que tengan lindo fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 21 horas, a las 9 de la noche, aquí en el canal de la ciudad, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes.